Gracia y paz, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Miren lo que dice la palabra. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es interesante observar aquí lo que la palabra de Dios nos está mostrando, y es que la primera cosa que nos muestra es que si el evangelio ahora está encubierto, no está entre nosotros ni debe estar entre nosotros encubierto, sino en aquellos que se pierden. ¿Qué significa? Debemos tener una apertura amplia, clara de lo que es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es la expresión del amor de Dios. La palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Es la expresión del amor de Dios, en que no mereciendo nada, el Señor se manifestó para Él en nuestro lugar pagar por nuestras culpas, el pagar la ley, morir en la cruz, hacer la obra consumada y ganar toda posición para nosotros, posiciones de bendición, posiciones de ser herederos en Cristo y de tener vida eterna. Por lo tanto, no debería estar encubierto en nosotros esa verdad. Esa verdad debe ser más bien revelada. Esa verdad debe ser cada día vista, cada día disfrutada. Es decir, el amor de Dios por nosotros en Cristo Jesús. Sin embargo, dice que sí, más bien, este evangelio está encubierto en los que se pierden. La gente allá en el mundo no entiende esto, no ve esta manera, no lo ve de esta manera. Por lo tanto, ellos no conocen del amor de Dios. Es allí donde el Señor nos ha dicho que prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Que vayamos y les mostremos esta gran verdad. Muchos confunden la palabra arrepentimiento con un concepto muy actualizado y no es la orientación en el idioma original. Yo sé que el Señor Jesús salió y dijo arrepentíos. Lo primero que dijo es arrepiéntanse. Entonces, para nuestro concepto actual, arrepentirse es dejar de hacer lo que estamos haciendo, dejar de hacer lo malo. Y pareciera que el evangelio de Cristo es predicar primeramente eso. Primeramente, deja de hacer lo que estás haciendo. Muchos interpretan eso como que si no haces esto, no dejas de hacer lo que estás haciendo, Dios no te va a amar de ninguna manera. La palabra arrepentimiento en el idioma original es cambio de mentalidad. El Señor lo primero que salió es a predicar a las personas: cambien vuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque realmente el pueblo judío pensaba que si ellos no cumplían la ley, que si ellos no lograban hacer lo que tenían que hacer, cumplir todas las normas que la ley establecía, ellos no eran bendecidos, eran maldecidos, Dios no estaba con ellos. Y el Señor sale y dice: cambien vuestra manera de pensar. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está mostrando cómo es que este evangelio de la gracia, del favor de Dios, ha sido encubierto en las personas. ¿Por qué es que las personas no pueden cambiar su forma de pensar? ¿Por qué es que no pueden ver a Dios como aquel Dios que derrama gracia y favor, que solo está esperando que creamos todos nosotros, o que las personas crean en Él, que crean en la gracia bendita de Dios? Lo que acontece es que la Biblia dice que el diablo los encegueció, que el príncipe de este mundo los encegueció. ¿Para qué? Para que ellos no puedan ver esto. Ellos tienen como un velo en sí. Entonces, si esto acontece, ¿qué es lo que como cristianos debemos entender? Que hay una guerra espiritual. ¿Y cómo es que nosotros podemos entonces vencer esta guerra espiritual? De primera instancia, orando. Necesitamos orar por las personas que no son convertidas. Necesitamos clamar por ellos. Necesitamos colocar la vida de esas personas en oración. ¿Para qué? Para que esas barreras, esas mentiras que el maligno colocó en sus vidas sean deshechas. Yo quiero invitarte a que hoy puedas entender esto. Primero, que tú eres alguien que disfruta y conoce el evangelio de Cristo, que ha conocido el amor de Dios. Y en segundo lugar, puedas entender que la gente allá afuera tiene los ojos tapados, el rostro encubierto, hay un velo que los tapa. Por eso es tan triste cuando los cristianos miran a este mundo con desdén, a las personas miran con rechazo por las actitudes pecaminosas que ellos viven. De ninguna manera podemos esperar de ellos que ellos tengan una expresión de vida nueva. Ellos necesitan escuchar el evangelio, creer en Cristo, ser transformados por la vida de Dios como tú y yo lo fuimos en un momento. Y es allí donde recién habrá la expresión de esa vida, que es una vida santa, una vida de victoria contra Él y sobre el pecado. Por lo tanto, queridos, yo quiero invitarlos a que podamos considerar esto.
y entender que necesitamos orar y clamar por las personas no convertidas y orar para que Dios nos dé sabiduría para llegar a ellas con este evangelio bendito, con el evangelio del Dios feliz. Por lo tanto, yo quiero animarte hoy a que ores por alguien, una persona, un amigo tuyo, un pariente, y entiendas de que las actitudes negativas que tiene, los pensamientos que confrontan a Dios y su palabra, son el resultado de que ellos están enceguecidos. Entonces debemos ganar esa batalla en oración, orar por esas personas y en segundo lugar, ir y predicarles el evangelio. Que puedas tener esa experiencia, que puedas orar por las personas expresando el amor de Dios y que puedas alcanzarlos para Cristo a través de la predicación de este evangelio bendito. Que este día sea para ti un día de victoria y que en ti haya ese deseo, que Dios produzca el deseo del querer como el hacer, entendiendo que eres un embajador de Cristo. Tú representas la gracia, el favor de Dios en esta tierra. Que así sea y por el predicar el evangelio, centenas, decenas de personas vengan a los pies de Cristo y experimentemos un gran avivamiento en nuestro medio. Que Dios te bendiga.